Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos sean alumnos de CETEC al curso de Comipems, en este caso la materia de español. Mi nombre es Nayeli Martínez y en esta ocasión yo les estaré impartiendo dicha materia. Vamos a hablar un poco de lo que es el español. El español en México se imparte como una materia escolar dentro de los niveles de primaria y secundaria. ¿Con qué fin se hace esto? Se hace con el fin de que nosotros logremos aprender a utilizar el lenguaje de una manera efectiva para generar una comunicación de igual manera que sea efectiva. Lograrnos comunicar con los otros, ya sea a través de un medio escrito o de un medio oral, justo como lo estamos haciendo en este momento. ¿En qué se va a basar este aprendizaje dentro de la materia de español? Se basa en saber comprender textos orales o escritos, también en poder hablarlo, escuchar el idioma español y leerlo. Todo esto dentro de la lengua española. Entonces vamos a aprender, o en este caso aprendimos del español, a usar de forma adecuada el lenguaje. Esto a través de la lectura, de la expresión oral, cómo nos comunicamos hablando con otras personas, expresión escrita, cómo redactamos textos, ya sean cartas, notas o cualquier tipo de texto en general, gramática, las oraciones, ortografía, cómo escribir las palabras y caligrafía, cómo escribir de manera adecuada. Entonces, en esto se va a basar el curso, se basó lo que han aprendido hasta el momento de la lengua española. Como primera unidad para este temario de español, vamos a ver lo que es la lengua y comunicación. Vamos a ver diferentes temas de los cuales iremos desglosando a través de las clases. En primer lugar, vamos a ver lo que es la situación comunicativa e interlocutores. Como segundo lugar, lo que es la intención comunicativa. Tercer lugar, la situación comunicativa en un texto. 4 formas de expresión de la lengua, en las cuales vamos a ver los 4 principales tipos: la narración, la descripción, la argumentación y el diálogo. Primero, para poder hablar de la situación comunicativa, necesitamos saber qué es la comunicación. Para esto tenemos esta breve definición de lo que es la comunicación. Se va a definir como el acto mediante el cual un individuo establece contacto con otros, permitiendo así transmitir información entre estos. Entonces, va a ser el acto donde mínimo 2 personas van a intervenir, compartiendo información de un lado a otro, es decir, de una persona a la otra y viceversa. Para que podamos tener una comunicación, vamos a estudiar lo que es la situación comunicativa y los interlocutores, en los cuales vamos a definir la situación comunicativa como todo este conjunto de elementos que dan lugar al proceso de comunicación. ¿Y de qué elementos justamente estamos hablando? De los que vemos justo a nuestra derecha. Estamos hablando de lo que es 1, el emisor, la persona que está emitiendo como tal un mensaje, la que quiere comunicar algo a la otra persona. Segundo lugar, tenemos al receptor. Esta persona que va a recibir el mensaje, lo va a interpretar y justo para quién fue dirigido dicho mensaje. Número 3, el mensaje. Es el texto que queremos comunicar, que el emisor más bien quiere comunicar al receptor. El mensaje, lo que dice. Número 4, un canal. ¿A través de qué medio estamos comunicando dicho mensaje? Puede ser a través de un teléfono, a través de la voz, puede ser a través de la televisión, un texto, cualquier cosa. Número 5. Y último de los elementos principales. Empleamos un código que ambos tenemos que entender, tanto el emisor como el receptor, para que haya una comunicación efectiva. Entonces, la situación comunicativa va a permitir establecer una comunicación entre estas dos personas, el emisor y el receptor. Esta comunicación se puede realizar ya sea de manera oral y o
escrito. En general vamos a transmitir lo que es un texto. El texto puede ser oral, hablado justo como en este momento lo estoy haciendo yo, o escrito, cuando está realizado a través de un texto escrito justo como el que están viendo en la pantalla en esta diapositiva. Usualmente solemos entender un texto como algo que está redactado de manera física que podemos leer, pero no únicamente hace referencia a ello. Ahora, aquí tenemos de manera un poco más desarrollada lo que es el esquema de la situación comunicativa. Tenemos lo mismo, elementos como el emisor, o destinador, o enunciador, pero generalmente se conoce como un emisor, que es aquella persona que va a mandar el mensaje en forma oral o escrita a alguien más, que se va a denominar el receptor, que va a ser o destinatario o enunciatorio, que es quien recibe e interpreta el mensaje enviado por el emisor. El mensaje, que es lo que nos une al emisor y al receptor, es la información sobre el mundo. Aquí vamos a transmitir ideas, sentimientos o conocimientos. Dentro del emisor también va a haber un propósito. Va a ser la intención con la cual el emisor está transmitiendo este mensaje. ¿Cuál es el objetivo de dicha comunicación? ¿Qué quiere producir con este mensaje? Justamente ese es el propósito o la intención comunicativa. También tenemos lo que es el referente. El referente es el aspecto concreto del que estamos hablando o de qué está hablando el mensaje. Puede ser, no sé, si estamos hablando de una persona, de Juanita, que hoy traía una blusa rosa, justamente ese es el referente, que Juanita traía una blusa rosa. El código va a nacer esas palabras y signos que vamos a utilizar con el fin de transmitir dicho mensaje. Forman parte de una lengua estas palabras y signos. Y justamente, como ya lo mencionábamos, tanto el emisor y el receptor deben compartir el mismo código para que logren entenderse a través de este mensaje. Porque si el emisor tiene un código en español, pero el receptor tiene un código en inglés, prácticamente ninguno se va a entender. Por ello es que para la comunicación efectiva se requiere que emisor y receptor compartan un mismo código. También tenemos lo que es el canal y que forma parte también de las características que debemos contemplar para el mensaje, que va a ser el medio por el cual se va a estar transmitiendo el mensaje. Podemos tener un mensaje oral o un mensaje escrito. Si es un mensaje oral vamos a tener diferentes medios por los cuales podemos transmitirlo, como puede ser el teléfono, puede ser el televisor, puede ser incluso una computadora o cualquier otro medio que nos permita comunicarnos de manera oral. Si es escrito el canal, podemos estar hablando, por ejemplo, de una carta, de un libro, de un recado, de una nota o incluso de un dibujo. ¿Por qué no? Un dibujo también puede corresponder a lo que es un canal. Ahora, hablemos un poco de estas características que va a tener la situación comunicativa. Como ya vimos, del lado derecho tenemos nuestro esquema de la situación comunicativa. Algo que nos faltó mencionar fue lo que es el contexto, que va a ser la edad, el lugar, el contexto cultural, sociodemográfico, etcétera, que están compartiendo los individuos. Si no comparten el mismo contexto, puede que haya problemas al momento de comunicarse, porque puede que no tengan los mismos referentes y entiendan cosas distintas. Por ello es importante también el contexto. No es lo mismo lo que va a entender por cierto conjunto de palabras una persona de la zona centro de México a lo que va a entender una persona del norte o incluso del sur. Puede haber esas variaciones dependiendo la zona dentro del mismo país o también el
la diferencia de países, ya sea, por ejemplo, nosotros en México o alguna otra persona en España, en Colombia o incluso en Venezuela. Siguen ellos hablando español, pero tienen ciertas palabras que utilizan para otros referentes. Entonces el contexto que estamos compartiendo no va a ser el mismo. Incluso con las palabras que utilizan los jóvenes, los niños, puede que no sean entendibles o del todo entendibles para las personas mayores. Por lo tanto, el contexto no está siendo el mismo, por lo cual puede haber fallas dentro de la comunicación. Bien, ahora mencionemos un poco de estas características. La situación comunicativa siempre va a tener que el mensaje va a estar fluyendo en ambas direcciones. No solo el emisor transmite el mensaje y transmite mensajes y transmite mensajes. Puede que estos papeles de emisor-receptor se estén intercambiando. Si yo estoy hablando con Juanita, yo voy a ser el emisor en un inicio y Juanita el receptor. Pero si Juanita me quiere contestar, ella va a convertirse ahora en el emisor y yo en el receptor. Entonces, este mensaje va a estar fluyendo entre las dos. Por lo tanto, los papeles de emisor y receptor se estarán intercambiando, intercalando más bien en esa conversación o comunicación que estemos llevando a cabo. Otro punto. El propósito comunicativo existente. Siempre vamos a emitir un mensaje con un propósito. ¿Cuál propósito? Ya sea que la persona se entere, que la convenzamos de algo, que realice algo que nosotros queramos, siempre va a existir un propósito con el cual emitimos el mensaje. Y también para que el propósito mismo sea logrado, o se alcance, se requiere de un contexto que debemos de compartir. Y listo, esto hablando un poco de la situación comunicativa. Ahora veamos algunos ejemplos. La comunicación, como ya les comenté, puede realizarse a través de distintos medios. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un medio como lo es la televisión. En este caso, en la televisión, ¿quién es nuestro emisor? Justamente, como ya lo estarán pensando, nuestro emisor va a ser la misma televisora que está transmitiendo el programa de televisión a través de las pantallas. Entonces, la televisora se convierte en nuestro emisor. ¿Cuál es el canal por el cual está transmitiendo un mensaje? Como estamos viendo, justamente son estos aparatos, las televisiones, las pantallas de televisión, donde nosotros vamos a ver plasmado el mensaje y a través del el objeto del cual nos va a llegar el mensaje, que es justo la televisión y el audio que también podemos escucharlo. ¿Quién va a ser el receptor? Pues toda la audiencia que esté justamente viendo la televisión en ese momento. Podemos ser nosotros, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, vecinas, etc. Entonces, el receptor va a ser esta persona que está recibiendo, que está viendo la televisión, porque él o ella está recibiendo el mensaje. Justamente. También podemos hacer diferencia en quién es el receptor de acuerdo con la programación del día, de la hora del día. Si estamos viendo dibujos animados, dibujos que corresponden a una edad más infantil, como de ahí de unos 11 años para abajo, entonces el público no es cualquier persona que lo vea, sino está dirigido específicamente para estos niños de estas edades, de lo que son menores a unos 11, 12 años, menores a esta edad. También, por ejemplo, podemos hablar de las telenovelas. ¿Quién es la población hacia la que está dirigida dicha programación? Generalmente es a las amas de casa, aunque hablando un poco más en general, está destinada para la población mayormente adulta, justamente. Entonces, hay que analizar de manera más profunda esta situación comunicativa
¿Para quién va a ser el receptor? Si estamos hablando de una programación en específico, entonces va a ser esta población de la audiencia a la cual estamos haciendo referencia. También, ¿qué otro elemento nos falta? Dependiendo el propósito, dependiendo de qué programación también estemos viendo, va a ser el propósito. Podemos tener que el propósito es entretener, hacer a una persona llorar, emitir sus sentimientos o únicamente informar. Ahí es donde vamos a ver los propósitos de cada una de las programaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos las noticias, el propósito es informarnos prácticamente, conocer qué está pasando en nuestro entorno, en nuestro país, día con día, sin más ni menos, para que nosotros nos formemos una opinión al respecto. Ese sería nuestro propósito. Ya vimos lo que es nuestro emisor. El mensaje también va a ser la programación que estamos viendo. La programación puede ser el mensaje que nos da la novela, la telenovela, el mensaje que nos está dando ese dibujo animado que estamos viendo, o esa serie, o ese programa de preguntas, etc. Ese va a ser nuestro mensaje. Nuestro emisor, receptor, ya lo vimos. Nuestro mensaje, nuestro código. Nuestro código va a ser, bueno, en este caso nosotros que hablamos español y que vivimos en un país donde hablan la mayor parte de la población español, entonces nuestro código va a ser en lenguaje español, aunque para los dibujos animados, por ejemplo, que no tienen audio, no estaría siendo el español, sino lo que sería nuestro código es el dibujo como tal. También el contexto va a depender mucho de la población a la que estemos dirigiendo nuestro mensaje. Si es una población juvenil, entonces tenemos que tener un contexto un poco más juvenil. Si es una población infantil, entonces necesitamos un contexto más llamativo para que ellos logren entenderlo, con dibujitos y todo. Este es nuestro contexto. Y nuestro referente va a depender igual de lo que estemos hablando. Otra vez, poniendo el ejemplo de las noticias, nuestro referente como tal va a ser el suceso, que no sé, que se encontró una maleta afuera del metro con mucho dinero. Ese es nuestro referente, una maleta con mucho dinero afuera del metro. Ese es el referente al cual se está refiriendo nuestro mensaje, que nos van a decir justamente, se encontró una maleta llena de dinero afuera del metro. Ese es nuestro mensaje, que está haciendo referencia a nuestro referente como tal y está utilizando la codificación, palabras en español para explicarnos o transmitirnos ese mensaje. ¿Quién nos lo transmite? La televisora. ¿Hacia quién lo transmite? Hacia la población que está viendo las noticias en ese momento, justamente. Y listo, ya completamos nuestro esquema de la situación comunicativa respecto a la televisión. Hablando de otro ejemplo, también la situación comunicativa la podemos tener presente dentro de la conversación. Cuando hablamos con nuestros amigos, amigas, familiares, vecinos o vecinas, etc. Cuando hablemos con cualquier persona, podremos tener una situación comunicativa. Y justamente establecemos esta situación siempre que queremos hablar con alguien. Vamos a tener aquí un emisor, un receptor, independientemente de quién sea, porque justamente van a estar en constante cambio. En un momento dado a uno le va a tocar ser emisor, en otro receptor y viceversa. Justamente aquí ya identificamos prácticamente al emisor y el receptor. Ambos pueden fungir con esa función. El mensaje va a ser lo que yo le estoy diciendo a la otra persona, dependiendo del mensaje que estemos transmitiendo. Podemos estar hablando de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer o lo que hice ayer va a ser mi mensaje. Yo le estoy platicando a mi amiga que ayer hice esto, ayer hice lo otro. Ese es nuestro mensaje. Tenemos la misma codificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando en español, entendemos las mismas palabras.
También tenemos un referente, lo que yo hice ayer, lo que ella hizo ayer. Esos son nuestros referentes para poder entablar esta conversación. También tenemos, por ejemplo, un canal de comunicación, que es justamente la voz. ¿Cómo nos estamos comunicando? A través de nuestras voces nos estamos transmitiendo el mensaje y la otra persona lo está escuchando. Y el contexto también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque compartimos, si somos amigos, somos vecinos o somos hermanos, estamos compartiendo un mismo contexto. Ella sabe quién es Pedrito cuando yo hablo de Pedrito. Yo sé quién es Juanita cuando ella está hablando de Juanita y viceversa. Conocemos prácticamente nuestras relaciones interpersonales y podemos saber o identificar fácilmente de quién estamos hablando o de quién nos estamos refiriendo. O si utilizamos palabras que utilizan las personas de nuestra edad, pues prácticamente ese contexto lo estamos compartiendo y nos vamos a entender perfectamente, sin ningún problema. Igual, si estamos viviendo en la misma zona, pues también estamos compartiendo un contexto espacial, un mismo lugar, un mismo tiempo y un mismo contexto sociocultural. Razón por la cual la comunicación será efectiva entre nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos mismo contexto, mismo código y el mensaje está fluyendo de manera adecuada. Ahora, también tenemos esta caricatura. Las caricaturas periodísticas también las podemos identificar como una situación de comunicación. Porque es una codificación a través de dibujos, no necesariamente tienen que ser palabras. Justamente aquí sí vemos algunas cuantas palabras, pero sigue siendo una codificación a través mayormente de dibujos, donde el emisor es la persona que realizó este dibujo. El receptor va a ser la persona que está recibiendo el dibujo y lo está interpretando. Está viendo cada uno de los trazos y está tratando de pensar o interpretar lo que el autor trató de plasmar en su obra para transmitirlo a él. Un referente igual va a depender, por ejemplo, usualmente estas van acompañadas de un texto periodístico que es prácticamente el referente. También podemos tener esta situación presente dentro de los libros, textos literarios, donde dependiendo de el tipo de libro que estemos leyendo, por ejemplo, si es una novela juvenil, entonces la autora o el autor va a ser nuestro emisor del mensaje. ¿Por qué? Porque él lo creó. Él creó este mensaje para que nosotros lo pudiéramos interpretar. Entonces, el mensaje va a ser el libro como tal, todo lo que está escrito dentro de este y su contenido. El referente va a ser algo a lo cual está haciendo alusión el autor, que es todo lo que nos estamos imaginando o aparte de parte de su imaginación del autor o autora, para que logremos entender lo mismo que ella, crea todo un escenario para nosotros para que tengamos referentes de este. Vamos a transmitir el mensaje entonces a través del texto escrito y el receptor va a ser el público objetivo que tiene esta persona, este autor o autora para transmitir su mensaje. Por ejemplo, si habláramos, como ya lo mencionamos, de una novela juvenil, va a ser toda esta población joven, todos los jóvenes de la población, por ejemplo, mexicana, para que logren leerlo. Tenemos eso, un contexto que justamente tiene que ver con la población objetivo, con la edad, para que se logre entender el mensaje completo y no haya dificultades al momento de comunicarnos. También tenemos un mismo código. Si el libro estuviera en náhuatl o en mixteco y nosotros no supiéramos leer ese lenguaje,
¿qué sucedería entonces? Prácticamente se está rompiendo nuestra comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque tal vez el autor sí lo entiende, pero cuando me lo transmite a mí a través del texto escrito, yo no lo entiendo. Entonces no hay comunicación porque yo no entendí el mensaje, pero él sí me lo transmitió, pero no llegó a mí porque no lo puedo interpretar. Entonces tenemos esto más que nada como un referente de la codificación. Recordemos que la codificación es muy importante. La codificación es lo más importante porque si no compartimos la misma, receptor y emisor, va a haber una falla en la información porque sí, se está transmitiendo, pero no le está llegando a la otra persona o le está llegando parcialmente, lo que está impidiendo que se realice una comunicación de manera completa y efectiva. Porque con esta comunicación estamos buscando que la otra persona me escuche, me lea, vea lo que yo tengo que decir. Y si es posible, en ciertos casos donde se puede hacer, reciba una respuesta por parte de él o ella, en ese sentido, sabiendo si opina lo mismo, si no, etc. Para esto es la comunicación, pero si la codificación está fallando, entonces no hay una comunicación efectiva. Hay que recalcar eso. Codificación. Y bueno, nuestro canal prácticamente es el libro donde está plasmado el texto. Simple. Ahora, si hacemos un poco de referencia a los ejercicios que ustedes encontrarán, son ejercicios similares que encontrarán ustedes en su examen de Comipens en el momento que lo realicen, o incluso pueden encontrar ejemplos similares en sus guías que se les entregarán o ya tienen como tal para estudiar. Podrán encontrar ejemplos como esto. Aquí vamos a tener algunas preguntas relacionadas con lo que son la situación comunicativa. Esta primera pregunta nos dice, los elementos del habla que deben encontrarse para que la comunicación se realice son A, la situación, el código, el hablante y el canal. B, el oyente, la intención, el contexto y el texto. C, el emisor, el mensaje, el receptor y el código. D, el receptor, el habla, el mensaje y el texto. E, el mensaje, el receptor, el canal y el hablante. Ok, ahora analicemos a profundidad esta pregunta. Primero, ¿qué nos están pidiendo? Tenemos que los elementos del habla que deben encontrarse para que la comunicación se realice. Elementos del habla. El habla también lo podemos traducir, el habla lo podemos traducir también como esta comunicación que tiene que haber. El habla, como yo hablo y otra persona me entiende, que es justamente lo mismo que vimos en toda la situación comunicativa, que deben encontrarse para que la comunicación se realice, para que este proceso de comunicarme con otra persona se cumpla y lo logre de manera completa. Para esto lo requerimos. Entonces, hay que ir analizando inciso por inciso. ¿Cuáles son los elementos que justamente ya mencionamos? Emisor, receptor, mensaje, contexto, también propósito, referente y canal. Estos son los que vimos. Por ejemplo, la situación. La situación no la vimos como tal. Sí va a depender un poco la situación, pero no va a influir, pero no va a depender que de esto se lleve a cabo la comunicación. Entonces, este primer inciso lo podríamos dar por descartado por esta respuesta, la situación. La situación como tal es esto, el conjunto de elementos del habla que van a permitir la comunicación. Entonces, la situación no puede ser parte de los elementos de la situación misma. El código. El código sí podría serlo. ¿Por qué? Porque mencionamos que el código es algo fundamental en la comunicación, que nosotros entendamos a la otra persona y la otra persona nos entienda para que tengamos una comunicación efectiva. El hablante. Ok, podría ser parte del emisor, el hablante, porque habla y transmite un mensaje.
Aunque recordemos que no siempre va a ser una persona, una persona que hable, sino también puede ser una persona que escriba. Y por último, el canal. El canal sí influye, mas no es del todo importante. Entonces, este primer inciso queda totalmente descartado por, por incluir la situación dentro de la misma situación comunicativa, entonces no se puede. Segundo inciso. B. El oyente. ¿Podría ser el oyente justo? Porque necesitamos una persona que reciba nuestro mensaje, alguien que oiga nuestro mensaje. La intención, sí, es un elemento que nos puede ayudar, porque si transmitimos un mensaje, no lo bueno, si transmitimos un mensaje es con algún objetivo, de lograr algo. Bien podría ser la intención. El contexto, sí, justamente tenemos que compartir un mismo contexto para lograrnos entender. Y un texto también es lo que necesitamos. Pero si tenemos un oyente, ¿quién nos va a transmitir el mensaje? Esto es lo que nos falta aquí. No podemos tener una comunicación que se pueda realizar si no tenemos una persona que transmita el mensaje y una que lo reciba. En el inciso B tenemos una persona que lo recibe, que justamente es el oyente. Tenemos una intención, un contexto y el texto, pero ¿quién nos va a compartir el texto? ¿Quién nos lo va a transmitir? Entonces, de nuevo, por esta situación no podemos no podemos seleccionar la letra B como respuesta, porque para que haya una comunicación necesitamos alguien que reciba el mensaje y alguien que lo transmita. Transmite, recibe. Y también necesitamos el mensaje como tal para que pueda realizarse esta comunicación. Letra C. Analicémosla. Tenemos un emisor. El emisor, justo, esta persona que nos va a transmitir el mensaje. Bien, tenemos un elemento. El mensaje, excelente, una información o un pedazo de información que queremos que la otra persona reciba. Perfecto, esto también es necesario. El receptor, perfecto, aquí sí tenemos una persona que reciba y una que emita el mensaje. Y por último, el código, perfecto, el código, ya lo tenemos. El código, entonces tienen que compartir el mismo, tanto el receptor y el emisor, el mismo código para que pueda haber una comunicación efectiva. Perfecto. Entonces podríamos decir que tal vez la C lo es. Por esta situación de que vamos descartando. Ahora, inciso D. No nos guiemos únicamente porque una puede ser. Examinemos todas las opciones. El siguiente, el receptor, justo una persona que reciba el mensaje. El habla. No necesariamente el habla es necesario, como lo mencionábamos anteriormente, puede ser un mensaje que no sea hablado, sino que sea escrito o redactado. Sí necesitamos un mensaje, prácticamente, y un texto, pero prácticamente aquí estamos como siendo repetitivos. El mensaje puede ser un habla o puede ser también el texto. Entonces estamos siendo aquí repetitivo 3 veces. Y además, no tenemos la persona que va a recibir como tal, más bien que va a emitir nuestro mensaje o el mensaje. Sí tenemos quien lo reciba, el receptor, pero no tenemos quien lo emita. Entonces, por esta razón, no se puede llevar a cabo con estos elementos una comunicación efectiva. Perfecto. Inciso E. Tenemos un mensaje que queremos transmitir, bien. Un receptor, perfecto. Alguien que reciba el mensaje. El canal, justo como vamos a transmitir, también puede ser necesario. Y el hablante, la persona que habla. También puede ser una buena opción. Pero recordemos, para que podamos, de lo que mencionamos durante la clase, para que nuestra comunicación sea efectiva, necesitamos de un código. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el inciso E, el mensaje, el receptor, el canal y el hablante, podría funcionar nuestra comunicación. Pero, ¿qué tal si este mensaje
no es el mismo, no está en el mismo código que entienda el receptor y el mismo que entiende el hablante. ¿Qué tal y no es el mismo? Entonces no se podrían prácticamente entender entre ellos, ni entender el mensaje. Entonces, hicimos prácticamente una depuración de respuestas, buscando cuál era la que sí contenía todos estos elementos que nos permitieran realizar la comunicación, quedándonos como tal el C y el E. Pero ahora, identifiquemos o pensemos cuál sería la mejor. Necesitamos sí un emisor y un receptor. En ambas la tenemos, emisor, receptor. En la E es el receptor y el hablante. Perfecto. El emisor, el receptor. Y aquí tenemos el receptor y el hablante. Puede ser prácticamente el emisor. Bien, podría funcionar. ¿Tenemos un mensaje en ambos? Claro, tenemos un mensaje. Tenemos aquí en la letra E el canal. Bien, un canal podría ser necesario, aunque no, más bien este va implícito ya como tal en el mensaje. Y el código. Aquí es súper importante el código. ¿Por qué? Porque recordemos que el código tiene, como ya lo mencionamos muchas veces, tiene que ser compartido por el receptor y el emisor para que tengan se puedan comunicar de manera efectiva entre ambos, puedan compartir la misma información. Perfecto. Entonces, en la ED, el único problema que tenemos es eso, que no existe el código. ¿Qué tal si las personas sí están compartiendo el mensaje, hay quien lo reciba y lo transmita, pero no el mismo código? Entonces no se estaría llevando como tal de manera adecuada la comunicación. Por esto es que la respuesta correcta es el inciso C, que nos habla de el emisor, el mensaje, el receptor y el código. Esta es la respuesta correcta a la pregunta. Emisor, ¿quién da el mensaje? Receptor, ¿quién recibe el mensaje? El mensaje, ¿qué vamos a transmitir? Y un código, porque tenemos que compartir el mismo código para entendernos. Perfecto. Este es el primer ejercicio. Segundo, en la siguiente expresión, ¿cuál es el mensaje entre las interlocutoras? Tenemos a dos mujeres hablando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se están transmitiendo? La cita como tal es esta. Entonces María se levantó deprisa, le dijo a su hermana, tenemos que irnos. Salieron corriendo. De todo esto, ya vemos quiénes son, vamos viendo quiénes son los personajes, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál fue el canal y cuál fue el mensaje. Tenemos como respuestas A. Entonces, ¿ese sería nuestro mensaje entre las interlocutoras? En un momento lo analizamos. Se levantó deprisa. ¿Ese sería nuestro mensaje? Le dijo a su hermana. ¿Podría ser nuestro mensaje? Tenemos que irnos. Salieron corriendo. Son nuestras respuestas que podemos tener para contestar. Entonces, identifiquemos elemento por elemento. ¿Quién es María? Entonces, María se levantó deprisa y le dijo a su hermana. Entonces, María le dijo algo a su hermana. Ella va a ser la emisora del mensaje. ¿Quién va a ser la receptora? ¿A quién le dijo algo? A su hermana. Entonces, María es la emisora, su hermana es la receptora, quien recibe el mensaje. Emisora, receptora. Ahora, entonces María se levantó deprisa y le dijo a su hermana. ¿Qué le dijo? Le dijo, tenemos que irnos. Prácticamente, citado textualmente, le dijo esto, tenemos que irnos. Y salieron corriendo. Ya identificamos alguno de los elementos. También podemos tener otro que es tenemos otro que podría ser el canal. Le dijo, es decir, se expresó de una manera oral. Le dijo a su hermana, tenemos que irnos.
y posteriormente salieron corriendo. Bien, ya tenemos aquí algunos elementos identificados. Ahora, el entonces, que es la primera respuesta. Entonces. El entonces está aquí. No tiene ningún papel en esta comunicación. No sirve de nada. Simplemente nos informó qué estaba haciendo María. ¿En qué momento lo hizo? Entonces, María se levantó deprisa. Nos empieza a introducir la acción de María. Entonces, la A no puede ser porque ni siquiera nos está transmitiendo un mensaje entre las interlocutoras, es decir, entre María y su hermana. ¿Cuál fue el mensaje que transmitieron entre ellas? El entonces no puede ser. El B se levantó deprisa. ¿Qué lo tenemos aquí? Se levantó deprisa. Entonces María se levantó deprisa. Tampoco es un mensaje que se esté compartiendo entre ellas. Por lo tanto, también podemos descartar esta. Le dijo a su hermana. Está aquí, le dijo a su hermana. Eso tampoco es el mensaje. ¿Por qué? Porque solo nos está especificando qué hizo ella, pero nos lo está especificando a nosotras. No fue algo que ocurriera entre María y su hermana. Letra C. Entonces la C no es, le dijo a su hermana. Tenemos que irnos. ¿Dónde está? Tenemos que irnos. Esto es lo que le dijo María a su hermana. Esto sí es un mensaje, un texto que se está transmitiendo entre María y su hermana. Por eso, esta podría ser una buena opción. Revisemos la última por curiosidad, a ver si puede ser otra respuesta posible. Salieron corriendo. Nos está informando de qué está sucediendo. A nosotros nos está informando, pero no entre ellas. Entonces se descarta. Como la única que sí es posible o es una respuesta palpable en este ejemplo, la letra D sería la mejor opción para responder este ejercicio. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Esta expresión que justo está entre comillas es lo que dijo tal cual María a su hermana. Le dijo, imaginemos que yo soy María, tenemos que irnos. Esto es lo que le estoy diciendo a mi hermana. Este es mi mensaje que se lo estoy transmitiendo a mi hermana. Cuando veamos esta clase de preguntas, hay que tener muy en cuenta qué nos están pidiendo. ¿Cuál es el mensaje? Bien, tenemos que identificar un mensaje. ¿Entre quién? Entre las interlocutoras. Entonces no es el mensaje que yo estoy recibiendo, sino el que se transmitió entre las personas que están involucradas en la oración que estoy leyendo. Como tales, María y su hermana. Perfecto, entonces el mensaje es tenemos que irnos. Razón por la cual esta es la respuesta correcta. Inciso D, tenemos que irnos. Tercer ejercicio y último ejercicio que vemos con respecto a la situación comunicativa. Tenemos, en una comunicación lingüística eficaz, los interlocutores deben necesitar el mismo. Para una comunicación lingüística eficaz, necesitan el mismo ¿qué? ¿Necesitan el mismo mensaje? Puede que no sea esta. ¿Por qué? Porque puede que yo le esté transmitiendo un mensaje de que voy a ir al cine y ella me va a transmitir un mensaje de yo voy al tianguis. Entonces no necesitamos el mismo mensaje. Podemos descartarlo por eso. El mismo juicio. En todo esto que hablamos de la situación comunicativa, nunca hablamos de un juicio. Entonces, no podemos seleccionar esto como una opción. Texto. ¿Necesitamos el mismo texto? No, ella puede tener su propio texto. Ella puede estarse comunicando a través de un texto escrito y yo tengo un texto oral. Y simplemente, pues vamos a tener diferentes textos. Ella puede tener un texto que hable sobre el amor y yo voy a tener un texto que hable sobre la paz como tal. Entonces no requerimos de un mismo texto, tampoco. ¿Un mismo canal? Sí, podría ser que pudiéramos necesitar un mismo canal, porque pues tenemos que tener un lugar donde fluya la información, sí. Y el último, el código.
También podría ser porque si tenemos el mismo código, ella se comunica, yo me comunico, entonces podemos tener como tal una comunicación eficaz. Ahora, veamos y analicemos estas dos opciones que podrían ser el canal y el código. Si solo yo tengo el mismo canal, ¿estaré teniendo una comunicación eficaz, completa? Probablemente no. Es decir, vamos a tener el mismo canal, un teléfono, por nuestra voz, por la televisión, por un texto escrito, un cuento, cualquier canal. Puede que ahí sí lo tengamos, una comunicación, hay flujo de información. Pero si no estamos hablando el mismo idioma, ¿qué acontece? Entonces, si no hablamos el mismo idioma, ya no tenemos una comunicación completa o eficaz. Ya no está funcionando de esta manera. Entonces, el código. Si el código es el mismo, obviamente nuestra comunicación va a ser completa, va a ser la adecuada. Entonces nos vamos a poder comunicar entre Pedrito y Juanito y yo porque estamos compartiendo el mismo código. Incluso aunque ella o él no me esté hablando a mí, si nosotros, como siempre pasará, vamos caminando por la calle y si compartimos el mismo código que la persona que está parada platicando con otra en la calle, la señora de la tiendita está platicando con el señor de la verdura y nosotros pasamos por ahí, si entendemos o tenemos el mismo código, vamos a entender perfectamente lo que están hablando. Entonces nos vamos a enterar del chisme que ya ocurrió entre la señora de la tiendita y el señor de la verdulería, porque tenemos el mismo código. Aunque no como tal estamos compartiendo el mismo canal, bueno, sí estamos escuchando, pero si tenemos el mismo código, nos vamos a entender. Si nosotros fuéramos caminando por una calle de la Ciudad de México, en el Zócalo, y pasáramos al lado de unas personas que están hablando en alemán, no nos interesaría ni entenderíamos nada porque no compartimos el mismo código, aunque tengamos el mismo canal. Entonces, la respuesta correcta aquí es el código. Siempre vamos a necesitar que el código sea efectivo para que lo logremos entender el mensaje. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los ejercicios similares a los que pueden ustedes encontrar dentro de sus exámenes en el momento que los realicen, para que tengan mucho cuidado. Esta es una de las técnicas que acabamos de ver. Es como la mejor técnica que podemos tener para poder ir descartando respuestas que hay probabilidad de que no sean. Vayan eliminando las que parezcan menos probables para esta pregunta, como justamente acabamos de hacerlo con el juicio. El juicio ni siquiera lo mencionamos, ni siquiera tiene que ver con esta forma con la manera en que nos comunicamos. Un juicio es algo que nosotros, una opinión que nosotros tenemos acerca de algo, pero eso ni siquiera influye en si nos comunicamos o no nos comunicamos. Entonces, para que tengan cuidado con este tipo de oraciones. Entonces, prácticamente hasta aquí estaríamos dejando la clase número 1 de español. Espero que haya sido de su agrado. Justamente vamos a tener esta misma dinámica para clases posteriores. Clase, ejemplos y algunos cuantos ejercicios. Se estarán revisando algunos más de estos ejercicios y ejemplos dentro de las clases vía Zoom. Ok, que tengan una bonita tarde, chicas, chicos. Nos vemos en la próxima sesión.